si hacemos un ratito de Argentina? Eh, ¿y si, ¿Y si hacemos un poquito de Argentina, un poquitito nomás? Sí, ¿no? Le damos un poquito a Argentina. Yo esta semana he resuelto una duda existencial que tenía con el gobierno de Milei. Sí, sí, yo tenía una duda, a veces soy ingenuo, y es si había en el combo incapacidad y mentira, yo pensaba que había una disputa, me refiero cuán incapaz es este gobierno y cuán mentiroso es este gobierno. Materia fundamentalmente económica. También podría ser en otros ámbitos. Pero siempre tenía como que se solapaban, interaccionabas entre sí. A veces es difícil saber cuándo es incapaz porque no están manejando bien las cuentas de las reservas netas y cuánto era mentiroso porque están escondiendo las importaciones de vengadas que no están siendo pagadas. Pero esta semana he resuelto mi duda. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este gobierno del señor Milei miente. Y cuando digo miente es porque decir gol cuando la inflación de los 5 meses del señor Javier Milei va de acumulado el 100,69%, repito, la inflación acumulada de los 5 meses del gobierno de Javier Milei es 106,9%. Porque olvidarse de la inflación del mes anterior u olvidarse del mes anterior o del anterior es presuponer que la sociedad argentina nació en el último mes. Es como la estupidez más grande del siglo, pensar que la sociedad argentina no sufrió el mes de diciembre, no sufrió el mes de enero, el de febrero, el de marzo. Dicho de otro modo, es pensar que la sociedad argentina no padeció situaciones de mierda en materia de precios durante estos meses y que han tenido que hacer, en algunos casos, endeudarse, en algunos casos dejar de comer, en algunos casos restringirse a niveles insospechables, y eso es sufrimiento acumulado en tu mochila, de una u otra manera. Por lo tanto, alegrarse por lo que ocurra en el último mes, primero, es una suerte de ignorar cómo vive la sociedad argentina mes tras mes. Pero además, tampoco me puedo alegrar de si en este mes tiene una tasa de inflación del casi 9, 8 y pico por ciento. Ya hablo del mes concreto, no del acumulado, sino del mes concreto. No sé cómo una persona, presidente, o sus ministros, o sus portavoces, se pueden alegrar cuando en un mes han crecido los precios el 8,8%. O sea, ¿cómo se puede uno alegrar de que el precio de la mayoría de los bienes ha crecido en este porcentaje en un mes? En un mes. Si uno mirara el periodo del señor Javier Milei de los primeros 5 meses de gobierno, del 100,69%, en 5 meses Javier Milei ha sacado, repito, 106,9. ¿Saben cuánto es la inflación de la Unión Europea acumulada en los últimos 20 años? 60%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de los últimos 10 años de Bolivia? De Bolivia, el 33,6%. ¿Saben cuánto es la inflación acumulada de Brasil en los últimos 10 años? El 81,9%. De Chile en los últimos 20 años, el 100,2%. En México en los últimos 10 años, el 55%. Puedo aburrir y aburrir. También puedo comparar las cifras de los 5 meses de Milei con los 5 meses últimos, los 5 primeros meses del gobierno de Cristina o los 5 primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Y efectivamente, tanto en un caso como en otro, Javier Milei, desgraciadamente, bate todos los récords negativos en la Argentina. Si comparamos 5 meses con 5 meses. Si Javier Milei le echa la culpa a los de antes, como viene un poco pregonando en esta semana para explicar el dato de la inflación, entonces yo le diría que es incapaz de resolver los problemas en el presente. Porque cuando yo voy a algún amigo y le digo que toda la culpa es de antes y no puedo resolver nada, lo mejor es que me aparte porque no soy capaz de resolver nada en el presente. O sea, tiene un límite el echarle la culpa siempre a los de atrás. Tiene un límite tremendo de siempre responsabilizar a los gobiernos anteriores. Es una discusión, seguramente el gobierno anterior y el anterior y el anterior y el anterior tienen, tienen una cuota explicativa de la inflación permanente en la Argentina, sin lugar a dudas,
Pero insistimos, no es comparable los datos de ningunos 5 meses, de ningún gobierno, de ningún ministro de Economía, con lo que ha hecho el señor Javier Milei en esto. ¿Y por qué digo que miente? Es porque lo que no estoy dispuesto a tolerar de ninguna de las maneras, y eso sí quiero ser muy vehemente y taxativo en este tema, lo que no estoy dispuesto a tolerar es decir que la inflación está bajando. No, de ninguna manera está bajando. No hay deflación en la Argentina. O sea, no existe la deflación en la Argentina. Lo digo porque, perdonen, pero creo que incluso ha permeado en parte de cierto sector opositor, casi comprándole el verso y comiéndose la curva de que los precios están bajando. No, 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 no. Las estadísticas son realmente perversas, porque una cosa es que el dato de inflación sea un poco más bajo que el mes anterior, que no significa que los precios hayan caído. O sea, todavía no hemos llegado al punto de la deflación que se dice en términos economistas. Lo que es cierto es que el dato inflacionario es alto, pero menos alto que el anterior mes. Sí, eso es cierto. Pero lo interesante siempre para la gente que nos escucha, para mí, es cuando yo voy al dato de cuánto cuestan 10 unidades de pañales descartables. O sea, esto es como todo. El chamullo, que aprendí como palabra en la Argentina, se deja, se abandona cuando uno tiene que ir, y esto, no, así que ya lo entendemos todo y todas. ¿Cuánto cuestan los 10 pañales descartables, 10 unidades? En noviembre, a finales de noviembre del 23, según datos, repito, del propio Instituto Nacional de Estadístico Argentino, para lo que sería el Gran Buenos Aires, por poner un dato promedio, valía 1.117. 1.117 pesos, 10 unidades de pañales descartables. ¿Saben cuánto costaba a finales de abril este mismo valor promedio? 3.720. Es decir, creció estos 10 pañales, 10 unidades, 2.600 pesos en estos 5 meses del gobierno de Javier Milei. Creo que podría aburrir porque la carne picada común, 1 kilo, pasó de 2.300 pesos a 4.400 pesos. El aceite de girasol pasó de 1.200 a 2.900. La sal, la cebolla, la hierba mate, el pollo entero, el arroz blanco, el pan de mesa, la leche. Creo que lo más jodido de esto es que la sociedad sabe mejor que cualquier Instituto Nacional de Estadística cuánto carajo están creciendo los precios en este último periodo. Por lo tanto, celebrar este tipo de valores, sinceramente, es nada más y nada menos que cinismo, deshumanización y mentira. Ya no sé si pueden arguir que es una cuestión de lectura incapaz de los datos de la economía, porque nadie podría hablar de que está bajando la inflación. Lo que puede pasar es que se estaría desacelerando el proceso inflacionario que acumuladamente, repito, supera cualquier récord negativo a nivel global. Esto lo digo con un tono muy, muy serio, muy serio, porque, insisto, no podemos entrar en este verso. Es más, si después de 5 meses más, 4 meses más, llevándonos a este sacrificio inútil e inhumano, ¿no? Empobrecimiento, eh, arrebatarnos todos los derechos sociales, quitarle derecho a los pensionados, parar toda la economía, parar a la industria, acabar con todas las pymes. Si después de este, insisto, sacrificio inútil e inhumano, lograra, que todavía no ha ocurrido, dentro de 3, 4, 5, 6, 7 meses, que exista por primera vez una inflación negativa, ahí sí, deflación en un mes, lo que a mí me preocuparía es que el precio de la leche, que insisto, empezó con en el mes de diciembre en torno a 600 un litro de sachet de leche, y hemos pasado a estar por encima de 1.300 1.400 y me bajan a 1.250, no voy a aplaudir ni celebraría ningún gol, porque realmente si yo esto se lo dijera a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, a mi amigo, sería, sería, sería 3 puntos suspensivos. Paramos. Esto es la pizarra.